Podrá llover, podrá nevar, podré desaparecer durante meses o podré estar absorbido por el trabajo, pero hay algo de lo que siempre podréis estar seguros. Cada enero llegará este vídeo, el top con las mejores películas del año. ¡Saludos, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez, y esto, no os voy a mentir, no son las críticas sosegadas. Hola muchaches, muy buenas tardes, días o noches, feliz semana cinéfila para todos. Sé que muchos esperabais este momento como agua de mayo y efectivamente aquí está, toda una tradición del canal que se remonta 8 años atrás. El 2025 ha sido un año curioso porque si me preguntas 4 meses atrás te habría dicho que es un año de cine flojo, es un año flojo a nivel cinematográfico, pero sin embargo tenemos 21 películas de las que hablar, 10 más que el año pasado. Realmente podemos afirmar que los últimos 4 meses han hecho mucho por mejorar la cosecha. Antes de empezar, que vamos a intentar ir muy rápido, una serie de aclaraciones muy importantes. Es un top de estrenos del año 2025, estrenos comerciales en España, bien en cines o bien en plataformas. Por lo tanto, quizás una película que esperabais que estuviera aquí no está todavía porque no se ha estrenado en España. Es una selección de 21 títulos rescatados de más de 100 estrenos que he podido ver durante el año, pero por supuesto no están todas las películas, seguramente habrá algún peliculón que se me ha escapado y que quizás recupere dentro de algunos años. Y luego, por supuesto, seamos realistas, por muy objetivo que intente ser, esto no deja de ser mi lista, la lista de Néstor Juez, por lo tanto, si tú no estás de acuerdo, pues haz la tuya, evidentemente, ¿no? Cada cual tendremos una lista distinta, así que os invito a todos a que dejéis la vuestra en comentarios. Antes de empezar, decir que como cada año, he dejado en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook, 8 menciones especiales, 8 películas estupendas que no han entrado en este listado, pero que igualmente recomiendo por si os quedáis cortos con la selección que voy a mencionar a continuación. Películas muy chulas como Continental 25 de Radu Jude, como Black Bag de Steven Soderbergh, como Tardes de Soledad de Albert Serra, como Memorias de un Caracol de Adam Elliott, todas ellas películas chulas, películas que yo creo que no acaban de ser redondas, motivo por el cual quizás no estén aquí, pero que todas ellas bien merece la pena que le echéis un vistazo. Son 21 películas, voy a intentar ir muy rápido, pero igualmente me enrollo más que las persianas, así que no perdamos más el tiempo y vayamos a la carga. Empezamos en el número 21 con una de las películas más aplaudidas en la edición de Cannes de 2024, Grand Tour, del director portugués Miguel Gomes, la cual tenéis disponible en Filmin. Es, no me escondo, una de las películas menos accesibles de la lista, es una de las películas más difíciles, un poco más rollo, un poco más pedantes, pero igualmente interesante. Es una película a nivel de fotografía extraordinaria y una película realmente rica, sobre todo a nivel cultural y a nivel etnográfico. Es toda una aventura, cine de aventuras al estilo del siglo XX, con muchas referencias culturales, una película sobre el colonialismo, una película que se adentra en diferentes aspectos de la jungla asiática, una película irregular, una película críptica de un argumento difícil de entender de primeras y seguramente demasiado larga, pero igualmente una película que sobre todo merece mucho la pena intentar ver en una experiencia inmersiva, en una sala de cine. Es realmente única la sensación que te produce el estar viéndola. En el puesto número 20 tenemos probablemente la película más dura y más difícil de recomendar de todo este vídeo. Hablamos de la película georgiana April o Aprili, de la directora Dea Kulumbegashvili. Todos aquellos que visteis su ópera prima, la película Beginning, que arrasó en San Sebastián, creo que ya sabéis a lo que nos estamos enfrentando. Es una directora de un estilo único, un estilo granítico, un estilo devastador, un estilo de un rigor extremo, pero que merece muchísimo la pena si te enfrentas a ella con la mente abierta. Son películas, lo reconozco, extremadamente irregulares, películas un poco planas, películas con una serie de efectos muy claros, películas innecesariamente crueles, películas muy encerradas y ahogadas en un estilo que no son capaces de trascender este dispositivo. Pero francamente, cuando el dispositivo es así de potente, ¿para qué queremos nada más? Largos planos sostenidos, secuencias resueltas en un único largo plano estático en muchos casos, pero un plano de una fotografía extraordinaria, de una belleza plástica súper potente y en este caso de una atmósfera perturbadora única en su especie, que recurre al fantástico para reflexionar en este caso sobre la violencia obstetricia y la violencia en los partos clandestinos de las mujeres. Compro mucho la experiencia, me parece evocadora, me parece potente, de un desgarro lógico y pertinente, no creo que sea un desgarro gratuito, sino que parece que es un desgarro coherente a nivel textual, y película que seguramente a muchos de vosotros se os hará bola, pero que os invito a que al menos veáis 10-20 minutos para quedaros con los que sin ninguna duda son los planos más bonitos del 2025. En el puesto número 19 tenéis la que muy probablemente sea la película más popular de toda la lista, aquella película que probablemente todos ya habréis visto. Hablamos de la película Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. Pero Néstor, no tienes ni puta idea, ¿cómo la pones tan baja?
Tranquilo muchachos, escuchadme, porque en el fondo sabéis que tengo razón. ¿Es una película estupenda? Sí, es una película estupenda. ¿Qué vamos a hacer, no? Está dirigida por Paul Thomas Anderson, qué sorpresa. Es posiblemente la película mejor dirigida del año, ¿no? Creo que es una exhibición a nivel de puesta en escena, ¿no? Hay una serie de secuencias extraordinarias, secuencias de acción, persecuciones en coche, ¿verdad? Es una película que tiene muchas virtudes, ¿no? El excelente personaje de Leonardo DiCaprio, el divertidísimo personaje de Benicio del Toro. Creo que haría una espectacular sesión en compañía de Eddington, de Ari Aster y de Bugonia, de Yorgos Lanthimos, como películas que hablan a la perfección de este presente maníaco de Estados Unidos, de una sociedad en descomposición, pero hay que reconocer que es una película que tiene un claro defecto, y yo lo siento mucho, es el personaje de Sean Penn. Yo no puedo considerar un gran peliculón una película con un personaje tan caricaturesco, tan chusco, tan de brocha gorda, y que además es muy larga, seamos realistas. Es una película excesiva que va de más a menos. Tiene 40 minutos extraordinarios de inicio y luego no hace más que ir decayendo progresivamente. Y creo que conviene exigir a los grandes. Estamos hablando de Paul Thomas Anderson. No olvidemos que venimos de Licorice Pizza, venimos de Boogie Nights, venimos de Magnolia, venimos de Pozos de Ambición, venimos, por supuesto, del Hilo Invisible. No estamos ahí. Seamos realistas, no estamos ahí. Esta película no está ahí. No tiene la fuerza de todas esas. Es un Paul Thomas Anderson menor. ¿Sigue siendo aún así una de las grandes películas del año? Por supuesto. Un Paul Thomas Anderson menor se orina en la mayoría de otros directores, pero no deja de ser un Paul Thomas Anderson menor. En el puesto número 18 viene la decisión más polémica de esta lista. Hablamos de la película Bala Perdida, de Darren Aronofsky. Muy posiblemente la película, y de largo además, más infravalorada por la crítica de lo que va de año. Una película que yo creo que la gente no supo entender, simplemente. Es cierto que la meto en mi listado como gesto de reivindicación de la figura de Aronofsky, también es cierto. Y en el caso de Bala Perdida, creo que es una película que destaca por dos aspectos concretos. El primero, su excelente retrato de las microcomunidades culturales de Nueva York, los judíos, los rusos, estas micromafias, los punkis ingleses. Todos ellos salen un momentito, pero están muy bien retratados, tiene una plétora de personajes muy carismáticos, pero para mi gusto es el gran estudio de personaje del 2025. El personaje interpretado excelentemente por Austin Butler es un personaje muy jugoso. Este personaje cargado de culpa, este personaje que no se ha aceptado a sí mismo, que no se ha perdonado a sí mismo y que a través de esta odisea personal de acción consigue salir del hoyo y salir de la herida y abandonar el trauma y cerrar esa herida del pasado. Creo que ese viaje es realmente evocador. Y encima lo hace con una forma aparentemente ligera. Es una película que parece que dialoga con el cine de Guy Ritchie. Ojalá, ya quisiera el manta de Guy Ritchie haber hecho alguna vez más de una o dos películas medianamente mejores que esta, todo esto se ha dicho. Película excelentemente dirigida, con varias secuencias muy potentes en cuanto al lenguaje de planos. Os invito a todos aquellos que la visteis y que se os resbaló por encima la película, que le deis una nueva oportunidad. En el puesto número 17 encontramos una película que al menos en España se encuentra en estos momentos en salas, está en cines, podéis ir a verla. Hablamos de la película noruega Valor Sentimental, de Joachim Trier. Una película estupenda, notable, que por motivos que se me resbalan ha sido recibida con desdén por parte de la crítica, que por algún motivo que desconozco le tiene cierta manía al cine de Joachim Trier, ¿no? Ya ocurrió con La peor persona del mundo. Película que todo se ha dicho me parece mejor y más lograda que esta. Considero que es una película que, es verdad, no me parece que alcance las cotas que busca y que pretende, y los objetivos que tiene en mente, pero que aborda unas ideas interesantísimas sobre el trauma del padre ausente, sobre la figura de ese cineasta que ha descuidado a su familia, sobre el dolor de la relación con un personaje que utiliza el arte para purgar sus miserias, y de lo duro que es aceptar que esta persona carismática y seductora te utiliza como hija o como familiar, como herramienta para hacer sus ficciones. Todos esos son traumas muy interesantes. Y es una película de buenos personajes y estupendas interpretaciones, ¿no? Es una película de buenas ideas, pero que yo creo que lo que le falla es que no acaba de profundizar demasiado en muchas de ellas. Es una película que para mi gusto no fluye bien, resulta demasiado larga, una película con temas muy sugerentes, pero que si algo consigue hacer con mucho éxito es trazar la relación de las dos hermanas. Y así como esa relación entre ese padre ausente, interpretado por Skarsgård, y el personaje de Renata, está un poco afrontado desde rascar la superficie y nunca llegamos a profundizar de lleno ahí, creo que el caso de la relación de las dos hermanas sí que es una relación que se conoce bien, se profundiza bien a través de solamente un puñado de escenas. Película, por qué no decirlo, muy sugerente, muy recomendable, que os invito a ir cuanto antes, ahora que todavía podéis hacerlo en una sala de cine. En el puesto número 16 encontramos la película estadounidense The Mastermind, dirigida por Kelly Reichardt y protagonizada por Josh O'Connor, que ha tenido un año excelente. Película que podéis encontrar en la plataforma bajo demanda
Movie. Película muy fina, película muy controlada, película muy sabia, película quizás un pelín sobrevalorada, todo ese acierto. Creo que a esta película le funciona muy bien sobre todo el segundo acto, ¿no? Y cómo dialoga con su momento, con esta Estados Unidos en transformación en los años 70, con la guerra de Vietnam, con ese trasfondo y en este caso con esta deconstrucción hierática del cine de atracos. La película sobre todo funciona como un ejercicio de estilo muy elegante, ¿no? Una película de un tempo excelente, con una música exquisita, un gran Josh O'Connor, empieza súper potente estas primeras escenas de atracos, luego poco a poco va desnudando al personaje en una especie de road movie hacia ninguna parte, donde el tipo se queda muy solo y ofrece secuencias desgarradoras, de aquella llamada por teléfono con la mujer, desde un hotel. Creo que es una película que va ganando poco a poco y que es verdad que grita con voz baja, grita en silencio, podríamos decir. Pero es cierto que en ocasiones es una película hermética. Aún así es una película muy potente, un ejercicio de formas exquisito, pocas películas mejor dirigidas que esta en lo que llevamos del año, es verdad. Creo que Kali Reichardt es una directora muy sabia, muy fina, como demuestran películas como Mix Cutoff o First Cow, de la que habla en este canal, pero no quita que quizás no merezca estar tan arriba a los tops como la van a poner algunos compañeros. Aún así, os la recomiendo. Llegamos al puesto número 15 con otra de esas películas que divide muchísimo a la cinefilia. Hablamos en este caso de la película estadounidense Caza de brujas, After the Hunt, dirigida por Luca Guadagnino y disponible en Amazon Prime. Película, lo reconozco, muy irregular, película como gran parte de la filmografía de Guadagnino, bastante descompensada, que no acaba del todo de pulir sus formas, pero para mi gusto una película interesantísima y una película de bendita complejidad. Una película que es cierto que va de más a mucho menos, película que dura demasiado, a la que habría que recortarle media hora. Hay un claro conflicto latente, que es el pasado del personaje de Alma, un personaje que tiene un trauma pasado que poco a poco va desgranando. Y la película nunca sabe del todo cómo integrar esa revelación, cómo integrar ese ir desvelando capa a capa ese pasado de Alma. Es una especie de pegote que nunca integra bien. Creo que es una película que es curioso, falla sobre todo en guión. Tiene un guión excelente, pero un guión muy ambicioso que no consigue casar todos sus objetivos. Pero es una película interesantísima, sobre todo en cuanto a zambullirse en el fango. Es una película que critica la corrección política que nos ahoga y es una película que critica la cancelación y es fascinante cómo lo hace. Muy cuidada, una película efectivamente de aristas no redondeadas, en una película en la cual las formas fílmicas dialogan perfectamente con los temas. Una película sobre agresión, primeros planos frontales, planos que te agreden. Buscamos ópticas aberradas para transmitir momentos incómodos. Hay una serie de diálogos muy interesantes donde se filman las manos. Hay unas conversaciones donde se juega con los aires para transmitir vulnerabilidades, fragilidades o posiciones de poder. Muchos personajes están queriendo aprovecharse de luchas culturales de moda, de tendencia, para tener beneficio propio. La que seguramente sea la mejor interpretación de la carrera de Julia Roberts, que está extraordinaria como Alma, un personaje verdaderamente fascinante, el personaje de Alma. Quizás la película podría ser más madura, siendo un poco más ecléctica, porque es una película que, digamos que yo creo que es crítica además con la generación Z, y en ocasiones acude a burlarse de ellos. En el puesto número 14 tenemos La gran olvidada del año, una película que se vio en enero y que ha quedado enterrada en el olvido. Hablamos de la película A Different Man, un hombre diferente, de Aaron Schimberg, que podéis encontrar en Movistar Plus. Una película interesantísima sobre la propia identidad, una película sobre ese extraño viaje y esa sensación de que a veces a uno le roban su propia vida. Me parece una película que consigue trascender su premisa, la idea de este hombre con una cara deforme que consigue cambiársela y cómo al cambiar su cara pierde su esencia y cómo acaba teniendo que ver cómo otro señor con su misma situación facial original, pero con mucho más carisma, consigue hacer todo aquello que aquel nunca quiso hacer, que quizás en ocasiones es grotesca y es excesiva, es una película también con un punto caricaturesco, pero que para mi gusto funciona a las mil maravillas por su tono. Es una película que al mismo tiempo es divertida, que es trágica, que es recargada, que es abigarrada, formalmente muy cuidada, con grandes interpretaciones y con el que posiblemente sea el personaje del año, que es Oswald, ese carismático Oswald que parece atormentar al protagonista, ¿no? Película con una excelente y atormentada banda sonora, una película con la que muchos podemos encontrar conexiones con la realidad, que es todas estas personas que no consiguen coger las riendas de su vida, aquellas personas que en el fondo el problema son ellos mismos, su interior, sus miedos, sus inseguridades, su timidez, su odio a ellos mismos que les impide brillar y que provoca que, aunque cambien las apariencias, nunca puedan solucionar el problema de dentro. Esta reflexión sobre la propia vida y la propia esencia es realmente potente, ¿no? Como la película también tiene un punto meta reflexivo a través de este diálogo con la obra de teatro. A varias personas de mi audiencia, entre ellos algunas personas concretas que recuerdo ahora mismo, les recomendaría especialmente el visionado de esta sugerente película. En el puesto número 13, una película de consenso, la última ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Hablamos de la película Un simple accidente, de Jafar Panahi. Una película que sobre todo brilla por dos aspectos muy claros. Su capacidad para tratar de una manera madura, incisiva y potente
sobre las crisis políticas y sociales de Irán y sobre todo esta presión y esta violencia institucional que se ejerce en las prisiones con los presos políticos, pero a través de una bendita ligereza cómica. Es una película que no hace miserabilismo, que no hace porno miseria. Trata todo esto desde una cierta comedia, desde una cierta punto rocambolesco de road movie, y lo hace consiguiendo casar de un modo muy orgánico y muy armónico todos estos tonos. Una película que demuestra de nuevo la sabiduría de Panahi para saber contar mucho con muy poco. Es un cineasta, como bien sabemos, muy limitado a nivel de medios, que domina perfectamente el lenguaje cinematográfico. Aquí tenemos una película de encuadres súper cuidados, una película muy resuelta mayormente en planos secuencia, planos que apenas corrigen, planos medios que solamente recurren a panorámicas muy controladas, y una película de actores, una película donde los actores brillan, que desemboca de el enredo y la cuestión berlanguiana y la comedia a el drama de la confesión, con un final estremecedor, un final súper potente. No creo que sea la mejor película de Panahi, considero que Los osos no existen sigue siendo mejor que esta, incluso quizá me quedaría con Tres caras antes que con esta, pero demuestra que incluso 20 años después y con su avanzada edad, sigue siendo una de las grandes voces de nuestro presente. En el puesto número 12 tenemos una de las grandes películas españolas del año. Hablamos de Estrain Riu, de Jaume Claret Muchart, un debut exquisito, seguramente a nivel estilístico, a nivel formal, el mejor debut español de los últimos 5 años. Una película delicadísima, sensible, fina, de una sencillez súper compleja. Tremenda fotografía, gloriosa fotografía fotoquímica, y una película sobre el despertar al deseo sexual, homosexual, y una película de miradas, de labios carnosos, de cuerpos, de texturas, y una película simbólica en abstracto, donde el río juega un papel múltiple a nivel semántico. Una película de reflejos, de destellos, de fantasmas, de espectros, de encuentros de naturaleza incierta, película de familia, que tiene una faceta cinemática exquisita. Creo que es una película que tiene mucho talento, capturando en fotografía el movimiento, filmando los desplazamientos en bici a través del bosque, filmando los reflejos en el agua. Una película muy sencilla, pero perfecta en sus formas. Una película visualmente exquisita, todo un poema visual de un lirismo evocador. En el puesto número 11 tenemos otra película que ahora mismo en España permanece en cines. Hablamos de la película Blue Moon, de Richard Linklater. Linklater es un gran director, uno de los grandes de los últimos años, y demuestra que es único para juntar verdad y palabra, para juntar palabra y descripción de personajes, para, a través de los actores, poder tocar hueso. Es una película que, aunque es un biopic, desnuda por completo todos los estereotipos del biopic. Es el biopic perfecto en cuanto a reírse de esa rígida fórmula del biopic tradicional, porque es una película que permite perfectamente conocer a Larry Hart, el protagonista, que es un letrista tradicional de musicales como Oklahoma, pero sin embargo, he aquí la cuestión, lo hace solamente a través de una noche, una fiesta en un bar en tiempo real. Solamente a través de esto sabemos todo de él, conocemos su personalidad, sus demonios, sus anhelos, sus gustos, sus defectos, y que consigue que empaticemos con este pobre diablo. Y es una película realmente conmovedora porque no puedes evitar empatizar con esta persona. Yo conozco a gente que es un poco como Larry y dices, joder, qué pena esta gente que en el fondo está condenada a quedarse sola. Son personas fascinantes, con mucha personalidad, pero que no consiguen entrar en sociedad, que no consiguen adaptarse a los modos de sociedad, que en este caso el alcoholismo les ahoga. Sus conversaciones con Andrew Scott, con el personaje de Andrew Scott, con este compositor, que le sigue queriendo y que se toma la molestia de que en esa gran noche de estrellato tras el estreno de Oklahoma se toma varios minutos para hablar largo y tendido con este personajillo insoportable, interpretado a las mil maravillas por un Ethan Hawke estelar, y una película que, pese a que es todo verborrea y diálogo, es también muy cinematográfica, muy elegante, esta música de piano permanente, estos movimientos de cámara muy medidos, todos los personajes que allí aparecen en ese microcosmos nos recuerdan a gente de nuestra propia vida. En el puesto número 10 encontramos la película que seguramente ganará todos los Goya en pocas semanas, otra de esas películas de consenso que ha visto mucha gente. En este caso hablamos de la película Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que ahora mismo sigue en cines y que pronto tendréis en Movistar Plus. Una película que seguramente sea el mejor guión del año. Difícil tener un guión más maduro, más sensato, más ecléctico, más respetuoso, con mejores personajes, mejores escritos, mejores escenas de diálogo que se alargan y se alargan sin nunca ser aburridas. Y es una película que sobre todo demuestra aquello que tanto son incapaces de hacer, que es entender al otro y comprender al otro y aceptar al otro y proponer el diálogo. Y sobre todo continuar esta tradición de la trayectoria fílmica de Alauda Ruiz de Azúa, que también sucede en la serie Querer, que es estos retratos y ecosistemas medidos hasta el detalle de familias rotas. Y en este caso este contexto
contraste tan interesante entre la protagonista juvenil, el personaje de Patricia López Arnaiz y el personaje del padre, y en este caso es una película que demuestra que en el fondo la religión es una excusa, porque es una vía para transmitir estos conflictos familiares y estas diferencias en la forma de ver el mundo, ¿no? Y este egoísmo, ¿no? Y hasta qué punto uno puede ser egoísta o hacer las cosas pensando en los demás, ¿no? Y hasta qué punto aceptas o hasta qué punto cuestionas aquello que le sucede a aquel que más quieres, ¿no? Todo ello también con una forma fílmica muy medida, muy controlada, muy apagada, una película oscura, una película sombría, de sombras, una película de tormento, una película que yo creo que es el gran retrato de la religión de nuestro tiempo. Y sin ser yo religioso, que no lo soy, puedo respetar y empatizar completamente con muchos de los axiomas y con la necesidad vital de mucha gente de conectar con este discurso, porque en el fondo necesitamos un discurso, necesitamos unos valores morales, y tenemos una sociedad que ahora mismo tiene un gran vacío moral y una crisis de valores, y es innegable que la religión cumplía esa función y mucha gente la necesita. Por lo tanto, hay que entender el porqué de esa imantación, de cómo van esas moscas a la miel, ¿no? En el puesto número 9 tenemos una de dos películas de este vídeo que lamentablemente no pasaron por salas de cine. En este caso hablamos de la película Los Sudarios, de David Cronenberg, que tenéis disponible en Filmin. Una película que dialoga estilísticamente a la perfección con la anterior, con Crímenes del Futuro, película que lamentablemente pasó sin pena ni gloria por el Cannes del 2024, pese a ser, y de largo además, de las mejores películas de aquella edición, y película que demuestra que bendita espera, y qué bueno que hemos tenido que esperar 10 años para que Cronenberg volviese a la dirección, para entrar en una nueva etapa distinta de su ecléctica carrera, una carrera muy coherente a nivel conceptual, con los mismos temas de siempre, pero en la cual las formas han ido cambiando. Es una película rugosa, es una película difícil, pero es una película única, personal, honesta y conmovedora, una película sobre la pérdida y sobre el duelo y sobre nuestra relación y nuestro deseo con aquella persona que ya no está. Cómo nos relacionamos con los muertos. En este caso es una película sobre claramente el dolor de la pérdida de la mujer de Cronenberg. El protagonista Vincent Cassel está interpretando a Cronenberg, es evidente ya desde el peinado. Y es una película sobre cómo podemos tener una relación malsana para intentar capturar aquello que ya no está. Esta relación de la videovigilancia de los cuerpos. Y una película que además habla de una manera muy madura sobre nuestro presente malsano de soledad, nuestro presente de hiperavance tecnológico, donde todo está grabado en 4K, donde tenemos seguimiento real a través de aplicaciones de cualquier cosa, en este caso los cuerpos en descomposición, pero que en última instancia estamos solos. Que por supuesto no puede salvarnos ni ayudarnos en este sentido la figura de la IA y los asistentes virtuales. Es muy interesante en la película la figura de esta especie de IA de móvil que toma forma de esta mujer avatar atractiva, que es muy estremecedor, y cómo el personaje la rechaza. Película sin ninguna duda irregular, tiene algunos aspectos que no están tan bien conseguidos, como esta subtrama conspiranoica con el personaje de Guy Pearce, sombría, fría, de formas asépticas, de elegancia despersonalizada, una película sin ninguna duda inhóspita, pero muy coherente a nivel de forma y de discurso, y una película realmente única, de esas que te da para pensar y reflexionar mucho rato. En el puesto número 8 también tenemos otra película que podéis encontrar en streaming, en este caso una película estadounidense, Una casa llena de dinamita, de esa gran directora contemporánea que es Kathryn Bigelow. Otra película que en este caso tuvo un paso por salas testimonial, porque como bien sabéis, muchas películas de Netflix apenas pueden pasar por cines. En el caso de esta tuvo un paso por cines ridículo y escaso, por lo tanto, lamentablemente, la mayoría de nosotros hemos tenido que verla en nuestros hogares. Una película súper potente que ofrece una nueva visión, una deconstrucción y una revisitación de aquel cine de catástrofes propio de los 90, pero con una mirada muy coherente con nuestros tiempos, una mirada muy atada a la realidad y una mirada súper nihilista. Es una película donde no hay esperanza posible, una película que juega a la variedad del punto de vista y una revisitación minuciosa de los diferentes mecanismos y protocolos de seguridad de Estados Unidos, del Pentágono, de todas esas instancias militares, de todas esas diferentes figuras de seguridad, una película de multipantalla, de llamadas de Skype, una película de 4 o 5 espacios cerrados, película de estas de llamada de teléfono y despachos. Es impresionante cómo consigue tener 100 minutos de espectacular tensión a través de simplemente personas, hombres y mujeres trajeados, hablando y moviéndose por despachos y continuamente teniendo videollamadas o llamadas de teléfono. Pero creo que consigue transmitir la sensación real, que es que cuando llegue la destrucción final y cuando esas posibles armas nucleares caigan sobre todos nosotros, da igual que tengas 1000 protocolos estipulados, controlados y diseñados. Es muy sugerente cómo la película trata todo esto con la música de Volker Bertelmann, con estas formas también de planos de cámara en mano y zooms repentinos, y una gran película que mira a las instancias militares y esas instancias varoniles patriarcales del pasado con cierta crítica. Allí donde James Cameron se ha quedado estancado en militarismos añejos de los 80 que no dialogan con la realidad, Bigelow sigue yendo a estas estéticas militares pero las trae al presente con una lucidez inigualable.
y en el caso de la película número 7 de este listado, la tenéis también en Filmin. Hablamos de la película francesa Misericordia, de Alain Giraudoux, la gran película europea de 2024 seguramente. Una película finísima, una película con una mala baba tremenda, una película con una dureza, una película con un humor negro, una película con una crueldad intrínseca, única, pero al mismo tiempo tratada con mucho humor. El cine de Giraudoux es de una provocación muy sensata y muy inteligente. Por decirlo de una manera simple, esta película es Asbestas bien, una película sobre las mezquindades, las maldades de los pueblos, pero donde la violencia siempre está latente, sobre esos climas viciados de los pueblos, una crítica durísima al mundo rural y una película que tiene la secuencia de uso de la violencia más descorazonadora que yo he visto en mucho tiempo. Un tratamiento fotográfico interesantísimo del bosque, con las brumas y aquellas secuencias con la lluvia traspasando las hojas y creando esos pequeños reflejos. La película más ácida y corrosiva de los últimos tiempos. Y corriendo a verla, Misericordia, de Alain Giraudoux. Me equivocaba antes, dije que eran 2 películas, pero no, tenemos en este listado 3 películas que no han pasado por salas de cine y que han ido directamente a streaming. Veníamos de Los Sudarios y ahora vamos con Del cielo al infierno, película de Spike Lee que ha ido directamente a Apple TV después de haber estado en Cannes. Otra de esas películas súper olvidadas por la crítica, una película que casi nadie ha visto, que incluso parte de la crítica le ha dado palos, pese a que ha habido unos pocos entusiastas entre los cuales me encuentro. Me parece una película súper potente. Una película que sí es un remake de un clásico de los años 60 de Kurosawa, pero que Spike Lee consigue hacer suya. Es sobre la industria musical de nuestro presente, sobre esta industria del hip hop y la música urbana, y una película llena de energía, estilosa, con swag, con salero, con secuencias de acción muy potentes, una película de chantajes, secuestros, de rescates, una película también sobre rencores, un estelar personaje de Denzel Washington, que sí, como siempre, dencelea un poquito, en ocasiones se le va al histrionismo, película con gran banda sonora, película dirigida a las mil maravillas, con planos aéreos, con drones, con planos dinámicos, con tomas en movimiento de Nueva York, película que pudiera haber estado hecha en otro momento, pero que el hecho de que esté hecha en 2025 le permite meter toda una faceta de identidad cultural de la música urbana de nuestro tiempo, que la hace una película única y memorable. Llegamos a las 5 mejores películas del año, creo que aquí hay un salto. Son todo películas estupendas, pero estas 5 que faltan me parecen extraordinarias, y en el puesto número 5 tenemos quizá la película que vi hace más tiempo, hace ya mucho más de un año que la vi en San Sebastián, película que ha sido olvidada por todo el mundo, como ya ocurriera con la ópera prima de ese mismo director, y una película que, como sucediera con otras de las que he hablado antes, tampoco fue a cines, fue directamente al streaming, fue directamente en este caso a Filmin. Hablamos de la película My Sunshine, del director japonés Hiroshi Okuyama. Ya recomendé hace años con mucho entusiasmo la película Jesús, otra película exquisita, una película emocionantísima, una película delicadísima, formalmente perfecta, un cuento sencillo, adolescente. Película que sí, que es cierto, es menos original, es menos sorprendente, es más derivativa, pero francamente, ¿qué más da? Poco importa. ¿Qué película tan sentida, tan sencilla, tan elegante? Una película sobre el amor, una película sobre las incapacidades de amar, sobre la represión homosexual, sobre ese despertar amoroso entre dos jóvenes tímidos, película minimalista de pequeños detalles cuidados con absoluto perfeccionamiento esteta. Llegamos al puesto número 4 con otro de mis sospechosos habituales. Si lleváis viendo el canal durante años, hay alguna serie de directores que se repiten, y también sucede lo mismo con la película de la que voy a hablar a continuación. Hablamos de la película francesa Tres amigas, de una de mis debilidades personales como es Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret, único en su especie haciendo cine romántico elegante francés, que es un subgénero cinematográfico que me pirra especialmente, una película de enredos románticos, de enredos amorosos, que es divertida, que es ligera, que es fresca y al mismo tiempo es tristísima, a través de un estelar personaje de ese gran actor del cine contemporáneo que es Vincent Macaigne, y una subtrama amorosa de tragedia que cada vez que aparece eleva muchísimo la película. Película de tres amigas, de tres mujeres y de esa relación ambivalente entre ellas, que lo que hace es ir por separado en paralelo con una y otra para tratar sus respectivos amores y desamores, romances que funcionan, romances que se atascan, y una película que sobre todo fluye y brilla con excelencia con un personaje concreto. Son tres personajes femeninos y el personaje de la mujer casada con el personaje de Macaigne, todos personajes interesantísimos. Otra de esas películas súper controladas en forma, película con planos estáticos pero donde la cámara se mueve con mucha delicadeza, película que al mismo tiempo es natural, es realista, es poética, es divertida y cuando tiene que serlo es conmovedoramente triste.
Vamos con la medalla de bronce, vamos con el top 3, llegamos a las 3 mejores películas del 2025 y aquí vamos con una película que también ahora mismo está en cines. Si queréis ir a verla, podéis verla en pantalla grande. Hablamos de la ganadora del León de Oro en el último Festival de Venecia, la película Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. ¡Qué película, señores! ¡Qué película! ¡Qué película tan elegante, tan exquisita, con tanto flow, con tanto humanismo, tan sencilla, pero tan estilizada! El cine de Jarmusch es una auténtica ciervez, cine único en su especie, cine que no va de nada y cine que va de todo. Película en este caso sobre la variación, los ecos, las rimas, película con 3 episodios que dialogan entre sí a través de líneas de diálogo que se repiten en distintos momentos y películas sobre reencuentros familiares y sobre familias un poquito desencajadas, sobre distanciamientos familiares, sobre aquello que se podría decir y no se dice, sobre las vidas ocultas, sobre aquellos padres que no comentan todo a sus hijos. 3 episodios excelentes, aquel primer episodio nevado, ¿no?, con Tom Waits y Adam Driver, segundo episodio de Tacitas en Inglaterra, con Charlotte Rampling, Vicky Krieps y Cate Blanchett, y el que es de largo el mejor episodio de los 3, el episodio Sister Brother, esos 2 hermanos en París, dialogando sobre el duelo de esos padres perdidos. Película con este estilo exquisito, con este jazz, con esta música introspectiva, con estos tramos a cámara lenta del skate intercalándose las 3 historias, las rimas, las variaciones y la belleza de lo pequeño y la inmensidad de aquellos pequeños detalles de la vida sencilla y de todo aquello que no puede resolverse, porque los conflictos familiares realmente es inevitable que sucedan y no se pueden resolver. Es lamentable cuánta gente, aún todavía en 2025, sigue sin saber de cine y piensan que el cine son sus temas. Y el cine es aquellas películas que hablan de temáticas importantes y de tendencias de moda de la sociedad contemporánea. ¡Error! El cine de verdad, el cine de oro, de auténticos quilates, es el cine que habla de lo humano y de las emociones verdaderas. Y esta película tan divertida, tan sencilla, tan cínica, es enorme en su humanidad. No dejéis de ver este espectacular peliculón Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch. Llegamos a la segunda posición, llegamos a la medalla de plata y, tras mucho recorrido por Europa y Estados Unidos, vamos a acabar con Asia. En este caso con otra película que tenéis en Filmin, la película Black Dog de Guan Yu. Una película china que dialoga muy bien con el cine de Jia Zhangke en cuanto a este cine que habla sobre el cambio industrial de la China contemporánea, de cómo esa nueva China urbanita ha dejado atrás a toda la China rural, y en este caso una película muy evocadora sobre cómo esos pobres diablos que quedan abandonados por el progreso, que decide cargarse pueblos enteros para construir la China de las Olimpiadas de Pekín 2008, una película sobre pueblos abandonados, una película sobre comunidades en descomposición, película espectacular a nivel fotográfico, película dura, arisca, árida, pero extremadamente enternecedora y emocionante. Una película maravillosa sobre la amistad. ¿Cuántas películas hablan sobre el amor y qué pocas películas hablan sobre la amistad? En este caso sobre una amistad sencilla entre un hombre y un perro. De un antihéroe callado, pero con el que poco a poco va simpatizando. Película de pocas palabras, película sencilla, pero película de excelentes estampas. Película realmente conmovedora y súper recomendable. Black Dog de Guan Yu. Después de haber empezado con 2 películas difícilmente accesibles, como eran por un lado Grand Tour de Miguel Gómez y April de Dea Colum-Vegas-Billy, y tras ellas derivar a un conjunto de películas, todas ellas muy chulas, bastante buenas y creo que por lo general fáciles de ver, accesibles, que le podrían gustar a mucha gente, acabamos, lo reconozco, con un verdadero ladrillo, con una película muy complicada, una película un poco rollo y una película muy difícil de ver, pero ay amigos, fascinante. Hablamos de la última película del gran cineasta chino de nuestro tiempo. Hablamos en este caso de A la deriva, de Jia Zhangke. Película que podríamos definir como ropa vieja. Película que se ha hecho a partir de material de rodajes previos. Es alucinante esto, ¿eh? Ha conseguido recauchutar, reunir un montón de metraje descartado de rodajes anteriores y enganchar una película muy evocadora sobre la transformación de China a lo largo de 20 años. Tenemos 3 episodios distintos, cada uno grabado con una textura de imagen diferente, con una fotografía distinta, una foto químico, digital, cambia el formato y pasan 25 años. Es una especie de Boyhood contemporáneo. Empezamos con los actores con 20 y pocos años y acabamos con los actores ya veteranos. Película con la estelar Zhao Tao como protagonista, que vemos cómo envejece ante nosotros. Y en este recorrido, el Valle de las Tres Gargantas y la China de esa zona se transforma por completo a nivel industrial. Película riquísima a nivel de imágenes. Al final tiene un tercer tramo que dialoga perfectamente con la robótica, con las redes sociales. Película que habla sobre distintos momentos a lo largo de 20 años de la cultura china. Derivada
lugar de esta noche hortera china a este momento de lugares abandonados, destartalados con la lluvia, para derivar a una última instancia post-COVID con las mascarillas y los robots, se demuestra lo que el cine debería intentar optar a ser: un arte de imágenes donde las imágenes hablan por sí solas. Películas que no puedes ver con el móvil en la mano, películas que no puedes ver mientras cocinas a la vez, que tienes que sentarte a verlas, porque la fuerza está en el discurso visual que tienen. Escenas y secuencias tan sobresalientes y exquisitas como esa carrera final. Esa escena en sí misma es la mejor escena de lo que hemos tenido de este 2025 de cine. Pues hasta aquí hemos llegado. 21 peliculotes, 21 películas notables, películas muy recomendables. Demuestra que tenemos todavía hoy, en este presente incierto, un montón de directores veteranos con mucho y muy bueno que decir, así como voces nuevas muy sugerentes como Jaume Claret-Muchart. Os invito a todos vosotros que dejéis en comentarios vuestros listados personales y que me digáis de qué películas creéis que me he olvidado o qué películas os ha llamado especialmente la atención este vídeo y os vais a aproximar a verlas en próximas fechas. Si os ha gustado este vídeo, deja un me gusta y compártelo con tus amigos y por supuesto suscríbete al canal. Cada cierto tiempo, cada algunos meses, dejaremos vídeos similares a este. Os recomiendo que visitéis mi podcast Daga y Toga. Tengo un podcast en vídeo, Daga y Toga, donde hablo con la maravillosa Cris Espada de un montón de películas muy interesantes. No dejéis de echarle un vistazo. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal, y si pinchas aquí, verás otros vídeos que quizás te gusten. Nos vemos muy pronto en algún momento del futuro y hasta entonces, como siempre, amad el cine, sed felices y comed predices.